tardes, amigos. Hermosa tarde en la ciudad de Montevideo. ¿Cómo le va, Sotelo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Hermosa tarde. Bellísima, preciosa tarde. Bueno. Ya prácticamente un adelanto de la primavera, que esperemos que no se vaya más, pero no olvidemos que todavía estamos en invierno. No lo olvidamos. No lo olviden, por las dudas. Ya les vamos a dar cabida a los contenidos periodísticos de nuestro programa. Agradecemos la presencia de nuestras primeras invitadas. Va a ser un gusto conversar con ellas. Las vamos a presentar en instantes. Ahora permítanos cumplir con el trabajo de nuestra compañera Noelia Echeverri, que anda solo por una senda. Es solo bus la propuesta de esta tarde. El primer móvil de la tarde en casa. Bienvenida. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes para todos. Sí, María Inés, hay que respetar, porque a partir de hoy hay que respetar siempre. Pero los uruguayos somos así. Cuando nos dan un tironcito de orejas, cuando sabemos que comienzan a aplicar multas, respetamos mucho más las normas del tránsito. Estamos hablando de que hoy comenzaron a aplicarse multas en las nuevas zonas de estacionamiento tarifado, en Cordón, Ciudad Vieja y el centro, zonas que se extendieron. Y además, 3 vehículos de la Intendencia de Montevideo comenzaron a recorrer la ciudad fiscalizando carril de solo bus y también el estacionamiento tarifado. Estamos con Pablo Intamuso, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, primero hablar sobre estos 3 vehículos que están trabajando, que no aplican multas, pero usted ha hablado de una nueva tecnología que ha comenzado a trabajar, que los inspectores están adquiriendo esta tecnología y están también aprendiendo a manejarla en este mes de trabajo. Exactamente. Tecnología que es nueva en el Uruguay. En otras ciudades del mundo ya hace un tiempo que ya se utiliza con muy buenos resultados, sobre todo en uno de los objetivos que tenemos, que es liberar recursos humanos. Por suerte, Montevideo está embarcado en una cantidad de obras viales que también requiere a los inspectores en la función más bien de ordenamiento. Bueno, necesitamos también mantener eso en conjunto con la fiscalización, porque es necesario, lamentablemente, lo decías tú al pasar, es necesario controlar, porque lamentablemente hay gente que si no hay control, que son poquitos, en general son la minoría, pero bueno, son los que nos complican un poco la vida, porque se generan estacionamientos en doble fila, estacionamientos obstruyendo las rampas para discapacitados, en las ciclovías. Hay una cantidad, un sinfín de estacionamientos que complican la circulación en el tránsito y bueno, se requiere control y se requiere ser muy efectivo en los controles y esta tecnología viene a hacer eso. ¿Cómo funcionan estos vehículos a medida que van recorriendo Montevideo? ¿Qué es lo que van captando? ¿A dónde va toda esa información para luego fiscalizar que hay vehículos que están en infracción? Bueno, son 3 vehículos que funcionan con una tripulación a bordo, con un conductor, un inspector. Ahí básicamente hay 2 trabajos. Uno es cuando están dedicados a fiscalizar el estacionamiento tarifado, van circulando y van tomando, van fotografiando todos los vehículos que están estacionados. Indiscriminadamente toman todo lo que hay. Eso al final del día se cruza con la base de datos de los que pagaron y de los que no pagaron y ahí surgen los que estaban en infracción. Esto es casi automático, ¿verdad? Después está la otra fiscalización en el carril solo bus, en los lugares de prohibido estacionar, todo lo que yo te mencionaba anteriormente, que requieren la identificación por parte del inspector y en este caso la tecnología lo que es un soporte o es una prueba gráfica de la infracción detectada por el inspector. Básicamente son las 2 funciones que cumple. ¿Qué pasa con el estacionamiento tarifado? Que decíamos que hoy sí se comienzan a aplicar multas. ¿Cuántos inspectores están trabajando? ¿Cómo ha sido la jornada y el nivel de acatamiento de los usuarios? Bueno, eso ha sido variable en el día porque, bueno, también un poco la dinámica de lo que es la ciudad y la movilidad a veces nos requiere más inspectores en un lado que en otro, nunca es una cuestión estática. Pero bueno, comenzamos hoy de mañana con 4 parejas en el centro y 2 parejas en la Ciudad Vieja recorriendo. Y bueno, creo que de tarde tuvimos que echar mano a algún recurso para otro lado, pero básicamente esto va a ser por un mes y pico. Luego vamos a contar con la tecnología que nos va a permitir una cobertura del 100% de la zona, ¿no? Recordemos las multas que sí se comienzan a aplicar hoy con estos funcionarios que están trabajando por las nuevas zonas tarifadas de Montevideo. ¿Cuántas unidades reajustables? Bueno, antes de eso hago una precisión porque mucha gente no lo tiene por qué saber. Cuando se aplica lo que todos conocemos como una multa, que en realidad el término es una contravención, lo que está haciendo el inspector es detectar una situación. Eso inicia un proceso administrativo
hay una notificación al domicilio del infractor o del supuesto infractor. Hay 10 días para realizar un descargo, si uno no está de acuerdo con la infracción. O sea, hay todo un proceso administrativo que al final se termina transformando en una multa, ¿verdad? La gente hoy puede encontrar, si está en infracción, con una boleta en su vehículo, luego llega la notificación a la casa y luego comienza ese proceso administrativo. Exactamente. Si eso se termina confirmando en una sanción económica, tiene un costo de 2 unidades reajustables para quien no colocó el ticket o quien no contrató el espacio, no compró espacio de estacionamiento, y tiene un costo de 1 unidad reajustable para el que tuvo estacionamiento pero no lo renovó, se le venció y no lo renovó. ¿Qué se va a hacer con el dinero recaudado extra a partir de estas nuevas zonas tarifadas? Bueno, los montos extras que se generen, tanto por la ampliación de la zona, o sea, por la venta de espacio en la nueva zona, como por las multas impuestas en esta nueva zona, se van a distribuir en forma automática entre los usuarios frecuentes del transporte colectivo. Para eso estamos considerando las personas que tuvieron durante un mes un uso de 40 o más boletos pagos con la tarjeta electrónica, con el dinero electrónico. Ese monto se va a dividir entre la cantidad de usuarios y le vamos a estar haciendo una transferencia monetaria a la tarjeta de esos usuarios o a la tarjeta de crédito, porque habemos muchos usuarios que tenemos la tarjeta STM asociada con la tarjeta de crédito. Damos muchísimas gracias por estos minutos. Muy claro, y todos en casa espero que también hayan entendido. Como decíamos, estos 3 vehículos estarán fiscalizando, pero no aplicarán multas, lo harán dentro de 30 días. Este es un proceso del Departamento de Movilidad que ha adquirido esta nueva tecnología, bueno, y sí se aplicarán multas en un mes. Sí, ya se están aplicando con inspectores que están recorriendo las nuevas zonas de estacionamiento tarifado en Cordón, en Ciudad Vieja y en el centro. Compañeros, ahora sí, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Noelia, muy completo ese primer encare periodístico del móvil de esta tarde. Esperamos más de ti, estamos a demanda, muchas gracias. Una situación que tiene que ver justamente con esta ciudad de Montevideo y esta dinámica que comienza a llevarse a cabo a partir de esta jornada. Agradecerles, ya lo hicimos, presentarlas, lo hacemos ahora. Pía Correa, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Es psicóloga, es profesora agregada del Departamento de Psicología Médica del Hospital de Clínicas y es una de nuestras invitadas. También está con nosotros la doctora Fernanda Blasina, que es pediatra, profesora agregada del Departamento de Neonatología del Hospital de Clínicas. Señoras, bienvenidas. Muchísimas gracias, más que nada por darnos este espacio para seguir divulgando y en cierta manera llevando nuestras vivencias cotidianas en este tema tan importante de los recién nacidos, ¿no? Desde nuestro lugar en el Hospital de Clínicas y en la maternidad universitaria. Hace unos días estaba aquí la diputada Cristina Lustenberg, ex subsecretaria de Salud, y hablaba sobre su proyecto de la atención de los primeros años de la primera infancia, y veíamos cómo allí los problemas se pueden medir en meses de retraso en que reciba el tipo de vínculo o de educación que necesita. En el caso de los recién nacidos, se puede hablar de que podemos enfrentar, o pueden enfrentar los recién nacidos, problemas derivados de no tener un entorno de afecto, de vínculo adecuado prácticamente en cuestión de días. Cada día es importante para un recién nacido, ¿no? Por algo, en general, la familia está pronta en el último mes del embarazo de la madre, acompañando a la madre y coordinando un montón de cosas, ¿no? Porque uno en la embarazada ve que se coordina quién va a ir, quién alcanza qué, ¿no? Si hay otros niños, quién se queda con los otros niños. ¿Por qué? Porque el recién nacido por sí mismo solo no sobrevive, ¿no? El ser humano es un animal que no sobrevive si no tiene un grupo de adultos alrededor que lo críe y una sociedad a la cual se va a integrar. Entonces viene preparado desde el vamos con toda una biología que tiene su contracara en los cambios de la biología de los adultos que lo crían, más que nada en aquel que lo cría en primera instancia, o sea, el que está en primera línea, madre, padre o adulto responsable de ese niño, ¿no? Y sí, de entrada ya viene con todo lo que necesita para interactuar socialmente. Pasó de ser un recién nacido que uno pensaba que no tenía ningún tipo de interacción a descubrir en estos últimos 40 años que el recién nacido es habilísimo para interactuar.
y que además es sumamente perceptivo y que todo eso que percibe queda de alguna manera como una marca, es esa suerte de hoja en blanco en la que se están escribiendo hechos, emociones, habilidades que después lo convertirán en un adulto más o menos poderoso o saludable desde el punto de vista emocional, según sean esas escrituras de esos primeros días. Tal es así que el material que acompaña la visita de nuestras invitadas dice: la violencia más grave que puede recibir un ser humano es la que sufren aquellos bebés recién nacidos cuando llegan al mundo sin que haya adultos dispuestos a criarlos de inmediato. Acá no hablamos de lazos de sangre, acá no hablamos de cercanías en línea directa, pero que haya alguien dispuesto, que haya alguien que... Hoy más temprano lo citamos al doctor Rodolfo Taliche por otras de sus enseñanzas, y no olvidaré jamás todo lo que él hablaba de esa etología y del contacto visual, por ejemplo, entre la madre que amamanta desde el vamos a ese niño que acaba de nacer. Pero aún si no fuera una madre que lo amamante o que lo pueda amamantar, ese primer contacto y ese primer vínculo parece ser absolutamente fermental, nutricio, en lo físico y en lo espiritual. Ahora, no es fácil esto. Hay muchos niños que no vienen a este mundo y tienen nadie que los reciba. Algunos tienen que esperar quien los quiera y otros caen en lugares donde no son bien queridos. Todo eso se nota pediátricamente. Sí, sin duda se nota y el nuevo concepto que nosotros estamos tratando de divulgar en este sentido es que antes se creía que el recién nacido era un ser estimulable y que en realidad hoy se sabe que estimula al cerebro de esos que van a estar desde los primeros momentos con él y genera cambios en su cerebro tan biológicos como lo genera la biología de engendrar. O sea, la biología de criar tiene una expresión propia del punto de vista de las neurociencias de cómo el cerebro cambia cuando se vuelve un cerebro parental. O sea padre, sea madre, y es específico para ese niño que están criando. No da lo mismo. No cambiamos frente a cualquier recién nacido, cambiamos frente al que estamos cuidando permanentemente. Es decir, que no es cierto que educamos a todos nuestros hijos igual. No, seguro que no. Digo, más allá de que filosóficamente tengamos Pero sí tenemos una relación específica con cada uno de nuestros hijos que no tiene el resto de la sociedad, por más que nos pueda dar una mano y que es muy importante en lo que ha sido la evolución del ser humano, el hecho de que muchos son capaces de criar a un individuo que está tan indefenso, pero que tiene múltiples estrategias para ser atractivo, como decíamos hoy. De algún modo el cerebro, porque obviamente uno cambia su humor, su estado espiritual en contacto visual, nomás con la cría. Pero eso además cambia el cerebro, la química. Esa experiencia que uno como padre dice, me cambió la cabeza, es real. Es tan simple como eso. Cambia la cabeza, cambian algunos circuitos, se secreta en las vías dopaminérgicas. Tal es así que hay experimentos hechos, no en humanos, sino en animales de experimentación, que demuestran cuáles son las vías esas. Y hoy en día, en los humanos, en estudios realizados por la doctora Feldman en Israel, ha demostrado que el humano activa esos circuitos dopaminérgicos y que realmente es específico para cada uno de los hijos, ¿no? Cuando ve una imagen del hijo no es la misma que cuando ve la imagen de otra persona, de otro niño que no crió. Bien. Más allá de que todos sentimos muchas veces que los hijos de todos son los hijos de todos, es cierto que, bueno, obviamente el vínculo es directo y es cercano con los hijos que uno siente engendrados. Yo creo que es más fácil de entender lo que ustedes vienen a plantearnos pensando en los abuelos. Uno escucha hablar a los abuelos sin ningún tipo de pudor del cambio de vida que le significa la abuelez. Tal cual. Los padres quizás porque están más agobiados por el tema de la crianza o de los nuevos hábitos o de las responsabilidades, manejan distinto esa situación de beatitud que les entra. En cambio, los abuelos le dicen, no, porque tengo un nieto y me cambió la vida,
me jubilé, pero como tengo un nieto, me dedico a... O sea, realmente eso es más claro. A la hora de que el adulto empieza a disfrutar, por eso están esas dopaminas allí, empieza a disfrutar de otras situaciones que quizás no las tenía identificadas o no las había vivido nunca. Ahora, esto es bien bueno pensarlo también para los padres y sobre todo para el padre, que hace unos años tenía una función casi de que, pobrecito, lo dejaban parado en la puerta, ¿no? Y de vez en cuando le prestaban el nene para que lo tuviera UPA. Ahora ya no. Miren, Sotelo, usted es una maravilla de padre. No sé si tanto. Bueno, pero por lo menos que se ocupa. No, pero andamos la enana por ahí. Pero lo que vos sentís en el corazón, como se dice popularmente, en rigor, lo registra el cerebro. Y te hace, pero eso tiene una duración en el tiempo, es algo momentáneo. Para toda la vida. Claro. ¡Opa! Para toda la vida. Literalmente te hace mejor. En realidad el cerebro no solamente se activa por lo químico, sino que crece. O sea, se generan nuevas conexiones de distintos niveles de estructura dentro del cerebro. Se llaman redes neuronales. Empiezan a crecer los dendritas en nuestras neuronas. Te hacen más inteligente. Te hacen más inteligente. Te hace más lindo. Te hace más capaz de percibir las cosas del otro. Tenemos que ir a la pausa, claro, sí, más empático. Claro. Mucho más empático. Y al revés, en el niño también. Por supuesto. Los dos. Volvemos en instantes. Nuestras invitadas están llenas de buenas noticias cuando las podemos potenciar. Qué grave que es cuando nada de esto se da. Claro. Qué grave para toda la vida. Cuando quizás después le pedimos ya a esos ex niños y adultos situaciones que no han podido generar o no les hemos ayudado a generar. Breve la pausa.